Muy buenas tardes a todos ustedes. Agradecemos mucho su presencia en esta octava sesión del Seminario Conocimiento, Género y Futuro en su primera emisión. El día de hoy tendremos el tema Historia y Evolución de la Educación en México. Les damos la más cordial bienvenida. Le cedo la palabra al ingeniero Pablo Dávila Silva, secretario académico de la Escuela Nacional Preparatoria, Plantel 9. Muchas gracias, doctora. Muy buenas tardes, estimadas y estimados participantes, académicos y académicas que nos han honrado con su asistencia y participación a lo largo de este primer seminario permanente Conocimiento, Género y Futuro, organizado por nuestro plantel 9 de la Escuela Nacional Preparatoria, a nombre del doctor Raúl Rodríguez Díaz, director del plantel 9 de la Escuela Nacional Preparatoria. Es un honor darles la más cordial bienvenida al presente seminario, un espacio de encuentro, reflexión y aprendizaje que reafirma nuestro compromiso con la formación integral de nuestros estudiantes y el desarrollo profesional de nuestra comunidad académica. Sean bienvenidos a la octava sesión con la conferencia titulada Historia y Evolución de la Educación en México, impartida por el doctor Rafael Castañeda García y que será moderada por el maestro Indalecio Romero Vargas, a quienes agradecemos profundamente su colaboración y aportaciones a este seminario. Agradecemos enormemente la participación de quienes hacen posible la interpretación en lenguaje de señas y desde luego a todos los asistentes, quienes con su presencia dan vida a este esfuerzo colectivo. También reconocemos el trabajo del equipo organizador, cuyo compromiso ha hecho posible la realización de esta jornada. Sean todos bienvenidos y bienvenidas y que sea una excelente jornada. Muchísimas gracias, ingeniero Pablo. De igual manera, me uno a los agradecimientos al equipo de DGTIC que con su apoyo hacen que podamos tener esta transmisión. El día de hoy se encuentran también con nosotros la maestra Erika Ordóñez y la maestra Fernanda Ramírez, que nos estarán acompañando con lenguaje de señas mexicano. Sin más preámbulo, voy a dar la bienvenida y voy a dar una pequeña lectura de la síntesis curricular de nuestro conferencista del día de hoy, el doctor Rafael Castañeda García, que estará, platicando con nosotros acerca de la historia y evolución de la educación en México con una perspectiva que verán más adelante. El doctor Rafael Castañeda García es doctor en Historia por el Colegio de Michoacán. Realizó 2 postdoctorados, el primero de 2012 a 2014 en el Laboratorio Masipo de la Universidad de París, NACTER, y de 2014 a 2016 en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, ISUE, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigador del ISUE y es profesor de la licenciatura en Historia de la FES Acatlán. También ha impartido cursos en nivel licenciatura en las universidades de Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí. Sus líneas de investigación abarcan la historia de la educación en la transición al México independiente y la historia de las prácticas religiosas de los afrodescendientes en Hispanoamérica. Su trabajo más reciente es Seculizar Saberes, las cátedras de Derecho en algunos seminarios conciliares en la transición al México independiente. En Secularización Eclesiástica Novohispana, del predominio de las órdenes religiosas al ascenso episcopal. Esto en el ISUE en 2025. También es autor de diversos libros, en los cuales destaca el libro de divulgación Esclavitud Africana en la Fundación de Nueva España, Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, en 2021, y esta colección se ha vuelto a reimprimir en el 2014. Tiene diversos artículos publicados en revistas, así como también ha sido coordinador de varios libros colectivos sobre las temáticas que ha investigado. Le damos la más cordial bienvenida al doctor Rafael Castañeda. De igual manera, para moderar esta sesión, se encuentra con nosotros el maestro Indalecio Romero Vargas. Me voy a permitir dar lectura a una pequeña semblanza. El maestro Indalecio Romero Vargas es ingeniero topógrafo y geodesta por la Universidad Nacional Autónoma de México en 1997. También es licenciado en Historia por la UAM en 2002
y maestro en historiografía por la UAM en 2009. Además, es profesor que pertenece al Colegio de Historia. Imparte las cátedras de Historia Universal, Historia de México, Revolución Mexicana y Género y Prevención de las Violencias en la Escuela Nacional Preparatoria Plantel 9, desde el septiembre del año de 2009. También es profesor miembro del Consejo Interno y además forma parte de esta coordinación de los festejos hacia el 60 aniversario de nuestro plantel. Además, ha participado en la coordinación de coloquios de profesores y encuentros estudiantiles. También ha fungido como asesor y juez en los concursos interpreparatorianos, así como en las Olimpiadas del Conocimiento. Les damos la más cordial bienvenida. Nada más algunos avisos que no dimos al inicio. Recuerden que esta sesión será grabada y casi al finalizar de la sesión se estará publicando en la sección de chat el enlace para que ustedes puedan registrar su asistencia. De igual forma, les solicitamos que en la sección de preguntas y respuestas vayan poniendo sus preguntas para que podamos dar respuesta a ellas durante la sesión del seminario. Muchísimas gracias a todos ustedes y les cedo la palabra al maestro Indalecio Romero Vargas. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a todos los que nos están acompañando. Voy a darle una introducción al tema que nos va a abordar el doctor Rafael Castañeda, que su tema es los seminarios conciliares en México, una historia olvidada. Entonces, voy a platicarles un poco acerca de... Voy a introducirlos al tema, ¿no? Voy a introducirlos al tema. El tema central, pues, es historia y evolución de la educación en México. Y antes de hablar un poco sobre los seminarios, bueno, bastante que nos van a hablar sobre los seminarios, les voy a hablar acerca de una introducción de cómo está la educación en la Nueva España, ¿no? Entonces, durante la época o la etapa colonial, los jóvenes que podían y deseaban continuar estudios más allá de las primeras letras, acudían a los diversos colegios fundados por el clero, ya sea regular o clero secular. Había prácticamente un colegio en cada ciudad importante. Bueno, puede ser ciudad, población más importante de la Nueva España. Y podemos decir que hasta incluso en lugares muy pequeños que eran considerados adecuados para el funcionamiento de uno. No obstante, el mayor número de ellos estaban en la capital del virreinato. Ofrecían formación a los jóvenes generalmente criollos, aunque también los hubo para hijos de la nobleza indígena, que eso fue prácticamente en el siglo XVI. Se ofrecían becas a los estudiantes cuyos padres mostraran tener menores recursos para mantener los estudios de sus hijos. Quienes terminaban sus estudios deberían solicitar a la Real Universidad de México el grado correspondiente, pues esta corporación era la única que podía otorgarlos a cambio de acreditar los exámenes y pagar el debido derecho. Incluso los jóvenes que estudiaban en colegios de las provincias estaban obligados a pedir los grados a la corporación universitaria, para lo cual tenían que acudir a la Ciudad de México. Entonces todos los que, ya sea que si estaban en Guadalajara, en Puebla, todos tenían que presentarse a hacer el examen en la Ciudad de México. Concluidos los estudios universitarios y logrados los grados, podían conseguir empleos en la burocracia del virreinato. Quienes hubieran alcanzado el grado de doctor ingresaban como miembros de la corporación universitaria y eran generalmente los mejores puestos que ocupaban en la burocracia civil o en la eclesiástica. La primera fundación de un colegio se realizó en la Ciudad de México, y este fue el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, creado en 1533, para formar un clero indígena. Se dedicó sobre todo para jóvenes indios, hijos de caciques, aunque pronto ese proyecto se vino abajo. Es decir, solamente en el siglo XVI se concentraban en la educación o la formación de un clero eclesiástico. Otra fundación temprana fue el Colegio de Pátzcuaro en 1540.
en el actual estado de Michoacán. Gracias al empuje dado por Fraile Vasco de Quiroga, se le nombró como Real y Primitivo Colegio San Nicolás Obispo. Ambos, el del Tlatelolco y el de Pátzcuaro, eran regidos por el clero regular. Bueno, una tercera fundación fue el Colegio de San Juan de Letrán, realizado por el clero secular, en la Ciudad de México en 1548. Ese tuvo como primer objetivo dar educación de primeras letras y enseñanza de oficios a niños huérfanos descendientes de españoles, o sea, los mestizos. Como otros proyectos, este cumplió su objetivo inicial y solamente era colegios para la evangelización y enseñar oficios. En la Ciudad de México, que ya hemos mencionado que son los bastantes, en la Ciudad de México, además de los mencionados colegios, existía el Colegio San Pedro, el Colegio San Pablo, el Colegio San Ildefonso, y este último, pues, es donde está, donde a final del siglo XIX, pues, se fundó la Escuela Nacional Preparatoria, y que todavía pues, sigue en pie, que hoy en día es un museo y centro de actividades culturales. También estaba el Colegio San Gregorio, fundado por los jesuitas. Originalmente fue destinado para la población indígena, pero eso fue en un principio, en el siglo XVI, pero ya en los siguientes siglos, pues estaban dedicados a los criollos y españoles. Muchos otros colegios se fundaron a lo largo de los 3 siglos de dominio español por todo el territorio del virreinato, ya fuera por el clero regular o el secular. Puebla, Zacatecas, Campeche, Mérida, Guadalajara, Durango, entre otros. La orden religiosa a la que más se le atribuye por los historiadores dedicados a la enseñanza de la juventud criolla en la Nueva España fue la jesuita. Sin embargo, todas las órdenes religiosas, como franciscanos, dominicos, agustinos, entre otros, pues también se van a encargar de la enseñanza. A partir del siglo XVII surgieron también los seminarios diocesanos o conciliares, colegios regidos o administrados por la iglesia o el clero regular, que tenían la intención mucho más clara que los colegios de las zonas religiosas. Y justamente lo que vamos a escuchar con el doctor Rafael Castañeda es los seminarios conciliares en México, una historia olvidada. Entonces, esto que estamos comentando es una pequeña introducción del tema que va a abordar el doctor Rafael Castañeda, quien le cedo un micrófono para que nos presente y nos comparta la pantalla. Adelante, doctor Rafael Castañeda, bienvenido a nuestro seminario Conocimiento, Género y Futuro de la Escuela Nacional Preparatoria, en su octava sesión. Adelante, doctor Rafael Castañeda García. Sí, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias sobre todo a la preparatoria número 9, que está por cumplir sus 60 años, lo cual es un gusto, pues digamos, estar en las vísperas de estas celebraciones. También agradecer a la doctora Maricel García Sepúlveda, al maestro Andalesio Romero Vargas, al secretario académico, el ingeniero Pablo Dávila Silva, la oportunidad de exponer en este espacio, ¿no? En este seminario. Efectivamente, el tema puede parecer muy amplio, historia y evolución de la educación en México, y quise un poco, pues, agarrar lo que he estado investigando últimamente, y es una historia olvidada de los seminarios conciliares en México, que podríamos ubicarla en el aporte o la contribución de la Iglesia Católica en la educación. No se puede concebir, profesores, si ustedes están de acuerdo, y quizá algunos hasta estuvieron en algunos colegios religiosos en su infancia, ¿no? Y quizá hoy lo niegan, ¿no? Pero no podemos dejar de lado que una parte importante de la educación y de la evolución de la misma a lo largo del tiempo, pues la Iglesia Católica ha contribuido. Por supuesto, unos actores claves, como ya lo dijo el maestro Indalecio Romero, pues son los jesuitas, pero no son los únicos, ¿no? No dejamos, por supuesto, no olvidamos tantos colegios de religiosas, de monjas, de hermanas que hoy día son muy famosos, la Universidad Panamericana, la Universidad de Anáhuac, por supuesto, la Ibero, además de otros colegios que cada uno va conociendo, ¿no? Pero esto, digamos, es en el siglo XXI, ¿no?
pero por supuesto que desde mucho antes, digamos, los colegios jesuitas fueron, ¿no?, desde el primer momento los más importantes, pero como ustedes saben, en 1767, 1767, tras la expulsión de los jesuitas, pues se tienen que ir y los estudiantes que quedan desamparados de los jesuitas, de sus colegios, y va a haber una redistribución geográfica. Imagínense hoy que cierran la Universidad Nacional Autónoma de México. ¡Pum! Así, de un plumazo, de la noche a la mañana. Pues, ¿qué va a pasar con todos estos, con todos los estudiantes Pumas, ¿no?, universitarios de la UNAM? Pues tendrán que irse a la UAM, a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, a la Universidad Veracruzana, así, pues así pasó con los jesuitas en 1767, cuando se expulsan. Ya existían los seminarios, ya tenían un 20% de la matrícula, vamos a decirlo así, de la educación superior para ese momento en todo el territorio de Nueva España, pero tras la expulsión de los jesuitas, prácticamente se dobla esta cantidad de matrícula. ¿Sí me explico? Y ahí tiene todavía mayor importancia. ¿Por qué se crean los seminarios conciliares? Porque tras todas estas acusaciones de Lutero y, digamos, los protestantes en el siglo XV y principios del XVI, la Iglesia Católica se reforma y hace un concilio de Trento, en Italia, al norte de este país, de Italia. Muy bonito, Trento. Y ahí, en uno de los castillos, hacen ese concilio, que duró varios años, y deciden que hay que homologar la educación del clero secular para evitar estos ataques de los protestantes, ¿no? Y que toda la educación para el clero secular tiene que ser, pues, parecida en todas las latitudes del mundo católico. Y entonces crean colegios exclusivos, supuestamente exclusivos, para formar a los futuros sacerdotes. ¿Me explico? De ahí surgen los seminarios conciliares, como respuesta a este ataque a la Iglesia Católica. Una Iglesia Católica que estaba relajada, por así decirlo. Entonces, todos conocemos en algún momento historias de curas, o vemos o escuchamos la formación de los papas, del papa actual, ¿no? Y que pasó por un seminario, que luego se fue al colegio franciscano, y que luego se fue al colegio romano, o sea, en Roma, pues, ¿no? Etc, etc. Entonces, pero hay un primer mito que tenemos que romper. El primer mito que hay que romper en esta charla es que los seminarios conciliares no han sido y hoy día no son exclusivos para la formación sacerdotal. Tienen ese fin, pero no son exclusivos. Si no, ¿cómo explicamos que ahí estudió José María Morelos y Pavón, Melchor Ocampo, Benito Juárez, Lorenzo de Zavala y Andrés Quintana Roo, solo por mencionar algunos, ¿no? Son los grandes formadores, los seminarios conciliares, de los abogados a finales del siglo XVIII y siglo XIX, por ejemplo, ¿no? No es que ellos titulen los seminarios conciliares de abogados, sino que se forman en leyes y luego van a titularse a otra corporación educativa, ¿no? Son el antecedente, por poner un ejemplo, de la Universidad Autónoma de Nuevo León en Monterrey. O sea, el seminario conciliar de Monterrey, ¿sí? El antecedente de su facultad de Derecho es el seminario conciliar. Y eso lo sabe cualquiera que haya salido de la facultad de Derecho de la Autónoma de Nuevo León. ¿Sí me explico? O sea, un poco les doy este panorama para que nos demos idea de la relevancia. El profesor Indalecio Romero les llama seminarios diocesanos, y efectivamente son seminarios de las diócesis. ¿Qué son las diócesis? El obispado, la diócesis de Michoacán, la diócesis de México, ¿no? Cuando dicen, el arzobispo Norberto Rivera no quiso pagar impuestos porque tiene 2 departamentos, cada uno de 10 millones de pesos en la Torre Mítica. Bueno, te está diciendo el que fue arzobispo de México, ¿no? Norberto Rivera. Es decir, ahí está la diócesis, el arzobispado, ¿no? Es decir, ahí no está hablando de una jurisdicción. Bueno, este arzobispado, que es el de México, tiene un seminario. Pero si dijera el arzobispado de Celaya, el arzobispado de Zacatecas, esos tienen un seminario. Se han multiplicado las jurisdicciones de los arzobispados y obispados, pero en el periodo colonial eran mucho, mucho menos, ¿no? Así que la idea es como contarles algo de esta historia que yo digo olvidada. Vamos a hacer pues por ahí una pausa, digamos, una pausa, sí, una pausa para preguntas más adelante, quizá unos 25 minutos, ¿no?
Primero decirles, profesores, que estoy muy contento de estar aquí con ustedes, profesores, profesoras, y decirles que voy a hablar de historia de una institución educativa, ¿no? Pero que está muy apegada a otras instituciones educativas de la época, incluso para el siglo XIX y XX. Entonces vamos de a poquito, ¿no? Primero, estos colegios, no son los seminarios, las universidades, toda la educación superior, no existía la palabra educación superior, pero lo que hoy entendemos como educación superior, toda no estaba abierta a toda la sociedad, ¿sí? Era exclusiva para la población de origen hispano, española, europea, ¿no? Toda la educación superior. Y obviamente, digo obviamente para la época, varones. Punto. Oiga, pero Sor Juana, sí, Sor Juana es autodidacta y y estudió en un convento con una biblioteca. Es una mujer ilustre, espectacular, pero no tuvo una formación en una institución, en un colegio. Las mujeres no acceden a un colegio de educación superior, sí para escuelas de primeras letras, ¿sí? ¿Cuándo ocurre esto? Oiga, pues hasta finales, mejor dicho, mediados del siglo XX. O sea, ayer. ¿Me explico? Ayer. En términos de larga duración, ayer. Entonces estamos ante una historia de la educación prácticamente de los hombres. Sin embargo, y ahorita vamos a hablar más adelante de eso, claro que hay una presencia femenina importante, pero no estudiando, ya lo iremos viendo. Para este momento, siglo XVIII, siglo XVII, pero sobre todo el XVIII, además de que no pueden entrar mujeres, los indios también les prohibían inscribirse, ¿no? Solo podían entrar aquellos indios caciques, ¿no? O sea, de nobleza indígena. Ya para el 19 van a aceptar a los indios, se llaman indios del común, o sea, los no caciques. Por supuesto, estaban excluidos los mulatos, las castas, descendientes de judíos, ¿no? Había insultos, ese estudiante, su abuela es una mulata, ¿no? Y entonces a veces se les investigaba a su linaje para ver si no tenían unos descendientes de algún familiar mulato, linaje mulato, porque los podían expulsar. Entonces es parte, digamos, de las prerrogativas, perdón, de lo que sucedía en esto. Bueno, aquí está un poco, ya lo decía el profesor Indalecio, cómo se van ubicando en el espacio los seminarios conciliares. Repito, donde están las catedrales. En las capitales de los obispados van a estar las catedrales. Al lado de la catedral van a estar en ese momento, los seminarios conciliares. Si ustedes van a la catedral de Yucatán y le dan la vuelta, van a encontrar una placa. Aquí estuvo el seminario, no sé qué, conciliar de Yucatán. Si van al Museo de Historia Regional de Guadalajara, aquí estuvo el seminario conciliar. ¿Sí me explicó? O sea, hoy son muchos, algunos son museos, algunos fueron derribados, etc. Bueno, el primero en fundarse fue el de Puebla, ¿no? El segundo Oaxaca, el tercero Chiapas y el cuarto Guadalajara. Y el quinto México, uno que se centre, uno como chilango que se siente el centro del universo y que pensamos que todo empezó en la Ciudad de México, pues no con estos seminarios conciliares. ¿Por qué razón? Porque el clero regular era muy fuerte, o sea, los dominicos, franciscanos, por supuesto, jesuitas, etc., ¿no? Entonces, fueron avanzando de a poco esta educación del clero secular. La máxima autoridad de los seminarios conciliares, obviamente, es el obispo. Digo obviamente porque están al lado de las catedrales, hablamos de diócesis, ¿no? Entonces, es el obispo. Al interior, la máxima autoridad es el rector. Bueno, después se funda en el siglo XVIII Durango, Yucatán, 1756, Valladolid, hoy Morelia, y el último en fundarse es Monterrey, en 1793. Es decir, en la frontera norte tenemos dos seminarios, uno que se funda a inicios del 18 y otro a finales de ese mismo siglo, ¿no? Bueno, y tenemos Ciudad Real, que sería San Cristóbal de las Casas en Chiapas. Bueno, eso es un poco la distribución de los colegios. Yo lo que he hecho es una historia general de estos colegios. Para eso he estado investigando en muchos archivos históricos. Tuve un proyecto PAPIR que me pudo financiar esto. Y lo primero que quiero dejarles en claro es que cuando hablemos de la evolución de la educación en México, tenemos que tomar en cuenta a las regiones. No hay una evolución, no hay una historia en singular de la educación en México. Hay muchas evoluciones
y hay muchas historias. No es lo mismo estudiar o conocer la escuela normal, la escuela normal superior de una ciudad a la escuela normales rurales, por ejemplo, ¿sí? Pues lo mismo va a pasar aquí. Bueno, esto es como chisme, ¿no? Es como chisme, es decir, tenemos la vista del Seminario Conciliar de México 1793. Todos conocemos la calle donde está el Templo Mayor. Todos conocemos que ahí se ponen los danzantes en la tarde y ahí se ponen a danzar, a bailar, ¿no? Eh, y todos conocemos que ahí está la entrada al Templo Mayor, pero casi nadie conoce que esa calle donde está el Templo Mayor se llama Calle Seminario. Ahí está la placa. Ujú. Entonces, entonces lo que tenemos es que está en esta imagen, en la parte superior, tenemos la catedral, ¿no? Luego, la iglesia del Sagrario Metropolitano, por supuesto, ahí sigue, ¿no? Eso no ha cambiado. Del lado derecho está lo que hoy sería el Palacio Nacional. Y acá, no sé si alcanzan a ver arriba, en donde está una letra B, ujú, ¿sí? Que estoy poniendo el cursor, no sé si se alcanza a ver. Esta casa de 2 pisos, que tiene aquí unas terrazas, son balcones, eso era el Seminario Conciliar de la Ciudad de México. Ahí estuvo. ¿Qué queda de eso, profesores, profesoras? Nada, ni una placa, nada. ¿No, por qué? No lo sé, nada, ¿no? Se derribó a finales del 19 y principios del 20 fue todo el derrumbe, ¿no? Y los seminarios conciliares se tuvieron que, en general, todos se fueron mudando. Se fueron mudando del centro de la ciudad, que estaban siempre junto a las catedrales. ¿Por qué? Porque era muy ruidosa ya las ciudades de México, Guadalajara, Monterrey, y se fueron a lugares más aislados, porque además en el centro de la ciudad, ¿sí? Había mucha invitación al vicio, ¿no? Entonces mejor se fueron y los seminarios dejaron las catedrales, o es decir, al lado de la catedral siempre estuvieron, se fueron a las afueras, y entonces se van a la alcaldía de Tlalpan. Hoy día el Seminario Conciliar de México, por ejemplo, está en el centro de Tlalpan, ¿no? Pero, por ejemplo, el de Oaxaca, si uno va de la Ciudad de México a Oaxaca, apenas entrando a Oaxaca, no, ni siquiera se alcanza a ver, porque todavía no estás entrando a la ciudad, sino apenas empiezan el primer semáforo, pues antes del primer semáforo está el Seminario Conciliar de Oaxaca. O sea, está retirado para los que son de Oaxaca, dicen, no, está bien lejos, ya es yendo hacia México y no sé qué, ¿no? ¿Por qué? Porque buscaban la tranquilidad, ¿no? Alejarse de los peligros de las sociedades. Bueno, un poco para que conozcan esta historia, también hay que decir que cada colegio recibía pues a ciertos estudiantes a quienes se les daba vestido, alimento y habitación. Estoy hablando de finales del siglo XVIII o el siglo XVIII en general. La edad en la que ingresaban era a partir de los 12 años. Ustedes son profesores, la mayoría de preparatoria, que entran los chicos 15 años en promedio, a veces 14, pero en promedio 15, ¿no? Aquí eran a partir de los 12 años y permanecían en el colegio entre los 4 o 8 años, ¿no? Ya saben que la mayoría que son españoles o descendientes de españoles, también descendientes de indios caciques, insisto, excluidos los indios del común, excluidos los negros, mulatos y castas en general, ¿no? También había que decir que había estudiantes becados, que eran los que vivían ahí, y los estudiantes porcionistas, que serían los pensionistas, o sea, los que pagaban una colegiatura, que no vivían ahí, pero ahí estudiaban y dormían en otro lugar, o sea, en sus casas, pues. Bueno, ahí está otra vez ya el mapa, un poco más completa la imagen para ver la distribución de estos colegios. Es decir, profesores, a partir de 1777, perdón, a partir de 1706-7, estos colegios en muchas regiones se quedan como los únicos, porque se van los jesuitas. Durango, el único en la región. Monterrey, lo mismo. Mérida, lo mismo. Ciudad Real, lo mismo. O sea, no había otros colegios, porque al expulsar a los jesuitas la monarquía española, se quedan solo ellos. En Guadalajara, Valladolid, México, Puebla y Oaxaca, había uno que otro por ahí, entonces podían competir, pero en estos 4 espacios, no. Bien, esto es una imagen del Museo Colonial de Bogotá, pero me gusta ponerla porque un poco para que entendamos la dinámica
de los horarios, ¿no? Y entonces yo cuando veía estas dinámicas decía, ¿de verdad era así? O sea, a las 5 de la mañana despertar, 5:30 meditación en la capilla, 5:45 clase, 7 a.m. desayuno, 8 a.m. clase, 10 a.m. repaso personal, 11 almuerzo, 12 descanso, 1 repaso personal, 2 clase, 5 de la tarde merienda, 6 repaso personal, 7 repetición de las lecciones del día, 7:15 cena, 8 rezo en capilla y examen de conciencia, 9 dormir, así todos los días. Y yo digo, pues ni los robots, ¿no? Pero la segunda pregunta, además de que realmente este itinerario se respetaba, la segunda pregunta es, ¿cómo lo hacían para que todo esto fuera así tan medido? Y la respuesta es, tenía que haber unos trabajadores que permitieran que esto funcionara. Es decir, son los trabajadores en los espacios educativos, es una historia que ha sido silenciada de hombres y mujeres que con su esfuerzo colectivo se ganaron un sustento gracias a su habilidad y experiencia. Profesoras, profesores, yo sé que nos quejamos del de intendencia, del administrativo, del jardinero que está, ¿cómo se le ocurre podar el pasto en este momento que estoy dando yo mi clase? Nos quejamos muchas veces de todo nos quejamos, pero sin ellos, sin los trabajadores, lo siento, sin que alguien pase y barra, ¿no? Y limpie, no habría tampoco educación, ¿sí? No, sería un caos. ¿Quién tira la basura? Ya sé que alguno está diciendo, pues en la mía ni las personas que están a cargo lo hacen. Ok, estoy de acuerdo, ¿no? Hay de todo, pero a lo que voy es que para que funcionara el itinerario en los seminarios conciliares, hay una historia que hasta hoy ha sido silenciada, la de los trabajadores, ¿no? ¿Y qué trabajadores tenemos, profesores, profesoras, para este momento, seminarios conciliares, siglo XVIII y XIX, ¿no? ¿Y cuáles son sus condiciones de trabajo, ¿no? Pues tenemos al campanero, el que va a despertar a toda la comunidad. Ujú. 4:30 de la mañana o 4:45, él es el encargado de despertar. Y yo digo, ¿y si se quedaba dormido? ¿Se imagina? El enfermero, ¿no? Tenemos al enfermero. Ojo, estoy hablando en masculino. O sea, acuérdense que hay puro estudiante hombre y profesores. Entonces, también todo tiene que ser, en teoría tendría que ser masculino. Campanero, enfermero, cocinero y sus ayudantes, bibliotecario, el portero, que es una gran responsabilidad por lo regular, podría ser un profesor de edad avanzada o un alumno ya muy maduro también, mayor que los demás, porque él era el encargado de quién entra y sale, sobre todo de quién sale. En las noches se podían escapar. El refitolero, el encargado del refectorio, del comedor, el médico, el barbero, el aguador, que trae el agua, el panadero, el semanero era como un proveedor, es decir, el que salía a la calle y traía las verduras, la carne, etc., ¿no? El peón que barría el colegio, el pastor que traía la carne, el despensero y mulatos esclavizados. Válgame Dios, ¿de verdad la iglesia tuvo esclavizados? Pues sí, el seminario de Guadalajara, por ejemplo, compró un mulato esclavo en 1702. Por si no saben paleografía, no pasa nada. Arriba, año de 1702, 1732, con B alta o B de burro, como decimos, venta, otorgada por los reverendos padres perfecto y discretos del convento y hospital real del señor San Miguel de esta corte, de un mulato su esclavo nombrado Joseph de los Santos en cantidad de 250 pesos horros de escritura, en favor, o sea, a favor del Colegio Seminario Pontificio y Real del Señor San Joseph de esta ciudad de Guadalajara. Es decir, este convento y hospital le vendió un esclavo mulato, ¿sí? De nombre Joseph de los Santos al Seminario Conciliar en 250 pesos en 1732. Entonces, también tenemos que hubo esclavizados, ya lo sabemos, pero los que somos historiadores especializados en esta época, ya lo sabemos. O sea, los colegios jesuitas tuvieron muchos esclavos en sus colegios y en sus haciendas, muchos. Ujú.
No, aquí no se trata de alarmarnos y, ay, ¿cómo es posible? No, no, era normal para la época, pero hay que contar esas historias también, ¿no? Entonces, este itinerario funciona gracias a que tenemos esto, ¿me explico? Pero solo son estos trabajadores, de verdad. Bueno, en general los seminarios conciliares buscan evitar, los seminarios conciliares de Trento, de Roma, de España, de Barcelona, de Madrid, de Sevilla, de Cádiz, de Sutre en Bolivia, del Potosí en Bolivia, de Lima, de Buenos Aires, todos los seminarios conciliares del mundo católico evitan el contacto con las mujeres. En las constituciones se dice, por ejemplo, en la Ciudad de México, en el año 1810, no puse el año, no pasa nada, 1800, perdón, en ese mismo año se destacaba que en caso de enfermedad grave, para curación y asistencia, fíjense, solo en enfermedad grave para curación y asistencia, permitimos que pueda entrar y asistir al enfermo una mujer anciana, solo anciana, virtuosa. Válgame, ¿cómo vamos a comprobar que sea virtuosa? Y de toda satisfacción del rector. Olvídense que entra una mujer joven. Esto es en la teoría, ¿no? En 1816, el Colegio de Monterrey señalaba en sus constituciones que ninguna, o sea, ninguna mujer de cualquier edad y calidad que sea, aunque sea madre, hermana o parienta, algunos de los que viven en el colegio, entre ni puede entrar con ningún pretexto, causa ni decisión. Se precisaba que de no haber hombres para ejercer el oficio de cocinero, entonces aceptaría una mujer siempre y cuando fuera anciana y de buenas costumbres. Bueno, las buenas costumbres eran la reputación que se podía tener en ese momento. Pero claro, estamos hablando de jovencitos de 12 a 18 años. Ustedes los conocen, ¿no? La hormona está a todo, ¿no? Y obvio, en esta sociedad patriarcal, la mujer sería la causa del pecado de estos pobres jóvenes, ¿no? Entonces, no. Pero por supuesto que llegó a haber casos como en Mérida, Yucatán, que, según las autoridades, los testimonios, estudiantes metieron a mujeres disfrazadas de hombres al seminario conciliar, ¿no? Otro caso es que los de Mérida se asomaban a las ventanas del seminario conciliar de Yucatán en Mérida, camisa, pecho fuera. O sea, supongo que la camisa desabotonada, ¿no? Y se asomaban y echaban piropos a las mujeres que pasaban. Pues sí, es normal porque es parte de una historia más humana, más social que queremos contar y no nos podemos quedar profesores, profesoras con los reglamentos. Es como si hiciéramos hoy una historia de los jóvenes estudiantes del CCH y de las preparatorias a partir de los reglamentos, ¿imaginan? Pues sabemos que no siempre es así, ¿no? Bien, sin embargo, porque el seminario también abarca el género, el seminario que hoy nos convoca, es importante visibilizar que hubo oficios, actividades femeninas, y de verdad son muy importantes, ¿sí? En la extrema organización del trabajo han contribuido en diferentes actividades, muchas de las veces de forma no oficial ni asalariada, las mujeres me refiero, lo cual dificulta como historiador rastrearlas en los documentos. ¿Por qué? Porque no se les está pagando salario. ¿Cómo las ubicas en la documentación? No se les reconoce, ¿sí? Entonces, muchas veces no se apunta ni su nombre, ¿no? A veces se habla en singular cuando debería hablar, perdón, se habla en masculino cuando sabemos que son femeninas, son las que están haciendo ese oficio, ¿no? A veces se dice en los libros de cuentas, se pagó por el lavado de ropa 10 pesos. Y yo digo, ¿y por qué no dijeron que era la lavandera? O sea, ¿qué les costaba? Pues, pero es una sociedad muy patriarcal, la de ese momento. Entonces, evitan eso, ¿no? Entonces, eso hace que sea difícil rastrear a las mujeres, porque hasta hace unos años prácticamente la historiografía había prescindido de ellas en las narraciones, en las narrativas, ¿no? Entonces, quizá no las tenemos como profesoras, evidentemente no, menos como estudiantes, obviamente no por la época. Digo obviamente por la época, por el contexto, ¿no? Pero por supuesto que están, no podemos concebir una institución, una realidad, una sociedad sin mujeres, una microsociedad sin mujeres, no existe. Entonces, es increíble que la historia de la educación superior haya prescindido de ellas.
estamos, no solo yo, estamos varios en ello abonando a visibilizar a la lavandera. La lavandera estuvo presente en Guadalajara, en Durango, en Mérida y en Valladolid, por lo menos. Quizás estuvo en todos los seminarios, pero las fuentes hasta ahora solo nos dan evidencia de eso. La cocinera como mujer, ahora sí como diría la Claudia Sheinbaum, presidenta CONA, bueno, pues la cocinera CONA la hemos encontrado en Ciudad Real, en Chiapas, para el periodo colonial. Para 1840 también encontramos cocinera CONA en Valladolid, o sea, en Morelia. La tornera la encontramos en Mérida, Yucatán. La molendera, muy importante, porque se está moliendo el maíz para las tortillas, por supuesto, pero también el chocolate, ¿no? Y la semanera en Mérida, Yucatán, que es la proveedora de muchos productos, pues, de verduras, etc., etc., ¿no? Entonces, tenemos unos oficios bien interesantes. Por ejemplo, el Seminario Conciliar de Chiapas, Relación de Gastos del año 1800-1807, se le da el salario mensual a la cocinera de 2 pesos. Fíjense bien, gana lo mismo que el semanero y el leñatero, o sea, el de la leña, el que lleva la leña, ¿no? Para la cocina, que es importante, ¿no? El portero apenas gana 1 peso 4 reales, es decir, la cocinera está en una posición jerárquica con base en el salario importante. Por supuesto, nunca va a ser igual al salario del rector, que tiene 12 pesos 4 reales, ¿no? Pero hablando de trabajadores, la cocinera, en este caso con A, es importante. ¿Quiere decir eso que no hubo cocinera con A en otros seminarios conciliares? No lo sabemos. No lo sabemos en el sentido de que como historiadores dependemos de las fuentes, pero también seríamos ilusos en decir, solamente en Chiapas hubo cocineras. Los demás fueron cocineros siempre. Se respetaron las constituciones. Por supuesto que no, por supuesto que no. Debiera haber habido, si no hubo cocinero, en todos los años de los seminarios conciliares, por lo menos en 3 siglos o en 2 siglos, debió haber habido cocineras, mínimo una. Claro que sí, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos cuentas del seminario de Yucatán, ¿no? De 1772 a 1773, ¿no? Entonces, a la tornera se le pagan 24 pesos, a 2 por mes, ¿no? A la semanera de Junucma, es un pueblo maya en Yucatán, 19 pesos 3 reales. A la de Vaca, es otro pueblo maya, 20 pesos. A la de Sitpach, 21 pesos, ¿no? Entonces, sí, por supuesto, al médico se le va a pagar 29 pesos, se entiende, ¿no? O sea, pero no hay mucha diferencia con el barbero, ¿me explico? Y aquí sí tenemos al primer cocinero, 36 pesos, cocinero con O, ¿no? Pero un poco para visibilizar a estas mujeres. El seminario de Guadalajara dejó asentado unas constituciones de 1800 este oficio de lavandera. En la imagen que tenemos ahí están las lavanderas, ahí en el primer plano, donde está el agua, ¿no? Ahí está una de ellas. Y dice en las constituciones del Seminario de Guadalajara, dice, habría una, por favor, leámoslo lento, hay que entender esto, habría una o más lavanderas de comunidades para toda la comunidad del Seminario Conciliar de Guadalajara, que por un salario prudente lavarán y compondrán la ropa, compondrán, entiendo yo, planchar, remendar, o sea, si el calcetín ya está rotito, lo cosen, ¿me explico? Compondrán la ropa a los seminaristas, los estudiantes, los colegiales. Y si algunos por tener sus padres u otras personas allegadas en la ciudad la quisiesen remitir a casa particular, se les permitirá previa noticia y aprobación del rector. Fíjense bien, y si algunos por tener sus padres u otras personas más allegadas a la ciudad la quisiesen remitir a casa particular, se les permitirá. Uno pensaría, pues quizá eran la mayoría, porque quizá la mayoría vivía en Guadalajara, era de Guadalajara, ¿no? Pues no, pues no. No, ahorita les digo, miren, la participación de las lavanderas en los seminarios conciliares como parte del servicio doméstico no fue coyuntural ni circunstancial, todo lo contrario. Estamos frente a mujeres insertas en el mundo del trabajo institucionalizado que recibieron una remuneración económica, salario a cambio de un servicio prestado a la colectividad. Profesores, profesoras, estamos hablando de unos estudiantes
que toda la época colonial fueron varones, todavía en el siglo XIX, y que son de cierta élite, o diríamos hoy en palabras de hoy, clase media, que tienen un itinerario, como ya lo vimos, donde no hay tiempo para respirar, supuestamente, donde son unos niños, ¿no? Casi, casi, o bueno, jóvenes, 12, 18 años, no hay tiempo y además tienen el dinero, ¿sí? ¿Para qué pagar este servicio? Pero no solo es pagarlo, sino que es entonces la lavandera la encargada de garantizar la higiene de estos colegiales, de esta comunidad. Es decir, es alguien importante. ¿Se imaginan en épocas de epidemia su responsabilidad de ellas? ¿No? Entonces, aparecen ellas en muchas pinturas de castas. Aquí están, estas son pinturas de castas donde aparecen las lavanderas. Es un oficio muy importante, ¿sí? Muy fuerte en términos físicos, porque además de que cargaban la ropa primero seca, la lavan y luego tienen que cargarla en la canasta remojada, o sea, pesa el triple, ¿sí? Luego tenderla, luego plancharla y luego volverla a llevar. Pero estamos hablando que es lavanderas de comunidad. Aquí está un ejemplo de comunidad. 243 alumnos del Seminario Conciliar de Guadalajara en 1800. ¿Cómo le hacemos para lavar tanta ropa? No se preocupen, profesores, profesoras. Los que tengan aquí a sus papás, que lo lleven su ropa a lavar aquí en Guadalajara. ¿Qué tren? ¿Qué tren? La mayoría no son de Guadalajara. Ahí está la evidencia. Son de Lagos, de Tequila, de Sinaloa, de Monterrey, de Durango, de Tepic, de Zacatecas, de Aguascalientes, de Colima, de Santana, Tlazazalca, Nombre de Dios, Charcas, Bolaños, Pénjamo, Zamora, Michoacán, Fresnillo, Zacatecas, San Juan, Tabasco. Es decir, con estas cifras podemos decir, y aquí está un mapa que puede ser una locura, pero los círculos más grandes, este mapa se basa en esto, ¿sí? ¿De dónde vienen la mayoría de los seminarios? Bueno, los círculos más grandes es de dónde vienen la mayoría, ¿no? De Guadalajara, por supuesto, de 16 a 25, solo de 16 a 25 estudiantes, no más. De Aguascalientes, de Zacatecas. Son los tres lugares que tienen 16 a 25 estudiantes. De 7 a 12, ¿no? Estudiantes vienen de Sierra de Pinos en Zacatecas, Real, de Fresnillo, de Lagos de Moreno, ¿no? De La Barca también en Jalisco, de Colima, de Autlán, de Mascota también en Jalisco, ya pegado a Nayarit, de Tepic en Nayarit, ¿me explico? Entonces estamos hablando que los seminarios conciliares, digamos, formaban a muchos jóvenes de diferentes regiones y no solo de Guadalajara. Ese es otro mito que hay que romper. Es decir, estos colegios de la Ciudad de México, el Seminario Conciliar de México, o de Yucatán, o de Monterrey, o de Oaxaca, o de Guadalajara, o de Morelia, Michoacán, o de Chiapas, o de Durango, no forman solo la gente de ahí. Su contribución a la historia de la educación es muy importante. Benito Juárez tampoco vivía en Oaxaca, en la ciudad de Oaxaca, ¿no? Etc, etc. Entonces, son jóvenes que están llegando a sentarse y por eso viven ahí. Y la lavandera en ese momento se vuelve muy importante, porque garantiza no solo la higiene, sino la buena presentación de una comunidad que tiene que salir a la calle y tiene que verse limpia porque está representando un honor e identidad corporativa. Entonces, sí son importantes, muy importantes las mujeres. Fin por el momento. Voy a hablar del bibliotecario y si quieren después del bibliotecario hacemos una pausa para una serie de preguntas, si es que hubiera, si no hubiera, tampoco pasa nada, ¿no? Bueno, yo pregunto, profesores, profesoras, ¿qué haríamos en el bibliotecario? ¿No? Siempre hablamos de una historia tradicional de la educación donde es nosotros, pues claro, ¿qué haríamos? ¿Qué haría la institución si nosotros decimos, ¿no? Con mucho orgullo y además porque está próximo nuestro día, entonces, ¿qué más podemos decir, no? Y otros dirían, no, pero son los estudiantes los que hacen la comunidad. Por supuesto, por supuesto. Sin estudiantes no hay maestros, ya, ¿no? Pero hay otros actores, como los bibliotecarios. Otra vez, lo tengo que decir masculino, porque la figura de la bibliotecaria es hasta el siglo XX. Ujú. Bueno, que un libro esté perdido en el laberinto de las salas
mojosas, es lo mismo que si se hubiese dejado de existir. Nadie lo volverá a encontrar, ¿no? Un libro que ha sido muy leído, que estuvo en todas las librerías, El infinito en un junco, ¿no? Entonces, el bibliotecario es aquel que va a custodiar los libros, que los va a ordenar porque se perdían, porque se extraviaban o porque se los robaban, ¿no? ¿Y por qué se los robaban? Alguien diría, pues porque ya había una venta clandestina, un mercado negro de libros en el 17 y en el siglo XVIII. Había el mercado al baratillo donde se vendían libros usados, como hoy pasa, pues, ¿no? Si vamos a una librería de libros usados, de repente vemos un libro y tiene el sello de la UNAM y hasta dice Biblioteca Central, ¿no? Si uno dice, ¿qué onda? ¿Cómo es que llegó esto aquí? Pues lo extraviaron o alguien lo robó, ¿no? Entonces, pero no solo es eso, sino que si no se coloca bien, pues obviamente es como si se hubiese perdido. Este oficio del bibliotecario, el primer testimonio aparece en 1644 con el primer seminario. Acuérdense que el primer seminario en fundarse es Puebla. Otra vez les recuerdo, porque si no se nos puede olvidar. Puebla. O sea, en Puebla en 1644 se funda el primer seminario en todo lo que hoy es el país de México, en toda la región de Nueva España. Y es Puebla también el primero que reconoce en sus constituciones al bibliotecario en ese mismo año. Sí nombraremos bibliotecario para que tenga cuidado de esta librería. Librería para la época es sinónimo de biblioteca, con las calidades y condiciones que reservamos señalar en tal nombramiento. Desde luego declaramos pierde el oficio del dicho bibliotecario si permitiera dejar de sacar libro alguno de dicha librería, ¿no? Bueno, cómo encontramos como historiadores la información del bibliotecario? No es fácil. ¿Por qué no es fácil? Se los adelanto. Porque el bibliotecario en los seminarios conciliares no se le va a pagar, no va a recibir salario porque va a ser un alumno becado que como requisito debe tener 4 años de estudios. Ujú. Si no aparece un salario, profesores, profesoras, no aparecen los libros de cuentas. Entonces, para mí como historiador es, híjole, ¿cómo encuentro al canijo bibliotecario si no hay salario de él, ¿no? Y no me dicen nada las fuentes. Entonces, las cuentas son muy importantes, pero también hay silencios, porque otra vez vuelvo a caso las mujeres sus labores muchas veces no eran estimadas y no se les menciona, aunque se les paga. Se pone el concepto, pero no a la persona que se le paga. Se pone el concepto, por lavar ropa se pagó esto, ¿sí? Pero nunca se dice, por lavar ropa se le pagó a la lavandera, muy poco, pocas veces. Bueno, con el bibliotecario, como no se le paga salario, ¿cómo lo encontramos, no? Entonces, algunas constituciones lo mencionan, pero más allá de yo contarles mi pequeña historia de los seminarios, es decir, es dejarles claro a profesores, profesoras, que en la historia de la educación, ¿sí? Y en la evolución de esta historia, los bibliotecarios son muy importantes. Bibliotecarios, bibliotecarios. Son garantes de la educación. Yo sé que alguien diría, hoy no, tristemente no, porque la inteligencia artificial, porque ya todo está en Internet. Bueno, es cierto, mucho de eso es cierto, pero aún así siempre van a ser importantes, ¿no? En fin, entonces yo me encontré unas cuentas en el seminario, perdón, en el archivo de la diócesis de Yucatán, que está en Concal, Yucatán, a media hora de Mérida. Y ahí voy al archivo y me encuentro en los libros de cuentas un gasto de 10 pesos, 5 reales, un gasto mínimo, pero ¿saben qué? Los conceptos de ese gasto me sirvieron mucho, porque fíjense, compran 2 mesas grandes para la librería, o sea, para la biblioteca. Componer un estante de la librería y clavar 2 chapas, apenas 6 reales. Componer una mesa de la librería, o sea, me está hablando del espacio. Desarmar y armar los estantes de la librería para pasarla a otro cuarto. Y aquí viene algo bien importante. Compra de una marca de hierro para sellar los libros. Todos hemos ido a bibliotecas antiguas, o bueno, si no antiguas, a un fondo reservado, y esos libros del periodo colonial tienen una marca de hierro, ¿no? Entonces compró una. Compra de un sello chico para marcar los libros y componer también una cerradura, ¿no?
Entonces, ahí tenemos el material con el que trabajan estos bibliotecarios. Fíjense bien, para el año 1799, en Guadalajara hay 142 personas, entre colegiales y catedráticos y autoridades. ¿Y cuántos bibliotecarios? Uno, uno. Y es un becario, un colegial becario o becado o colegial con beca. Quiere decir eso, profesores y profesoras, que el bibliotecario debe haber sido popular, conocido, amado u odiado, pero popular, seguro. Mientras que a lo mejor no sabíamos el nombre de fulano y perengano, del bibliotecario sí lo sabíamos. Habría 2 horas en la mañana y también habría 2 horas, habría la biblioteca 2 horas por la tarde. Pero son 142 personas, ¿sí? En Guadalajara. En México son 162 colegiales. Y la comunidad del seminario en 1816 y también un solo bibliotecario. Entonces, estamos ante alguien importante, con una gran responsabilidad. Y si se enferma, y si se nos muere, ¿qué pasa, no? Dependemos de él. ¿Quién decide qué libros comprar, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, hay toda una reglamentación de lo cual no voy a ahondar ahora, ¿no? Porque quiero abarcar otros temas. Sobre su edad, nos imaginamos un bibliotecario siempre viejito, bonachón. Pues no, respecto de aquellos que tuvieron la misma responsabilidad en las universidades de aquel momento, pues, siglo XVIII y XIX, bibliotecas episcopales. ¿Qué son las bibliotecas episcopales? Las bibliotecas del obispo. Y las comunidades conventuales, es decir, franciscanos, dominicos, ¿no? Agustinos, eh, carmelitas, lo que ustedes me digan, ¿sí? Donde tenían que ser catedráticos con grado de doctor. Es decir, en estas comunidades como la Universidad de México o la Universidad de Guadalajara, que se funda a finales del siglo XVIII, los catedráticos tenían que tener grado de doctor. En el seminario conciliar, no. Es un alumno becado. ¿Saben qué? En los colegios del siglo XIX, los institutos literarios, como se les llamó, ya en México independiente, se copió este modelo. Los bibliotecarios van a ser estudiantes con beca, ¿no? Entonces estamos lejos de una imagen de un hombre grande y erudito como encargado de la biblioteca de los seminarios conciliares. Un ejemplo que me parece muy gracioso es en Lima en 1813, ¿no? Hay una queja, una denuncia de un lector. El señor bibliotecario tiene la librería cerrada y pasa todo el día en la puerta de la calle observando los astros a ver si le dice algo sobre la venida del anticristo. Los 300 pesos que se sopla cada año, o sea, que se le pagan cada año, ¿se los dan por astrólogo o por bibliotecario? ¿No? O sea, está enojado, ahí está la fuente de donde sacó la información, ¿no? Entonces, en este caso él habla del bibliotecario de la Real Universidad de Lima, por eso recibe un salario, ¿no? Y lo critica porque dice, siempre está cerrada, bla, bla, bla. Entonces es interesante, ¿no? Bien, aquí voy a empezar con otro tema. Entonces, si quieren, podemos hacer una pausa si es que hay preguntas. No sé, profesor Indalecio, si hubiera preguntas. Si no, continúa como ustedes me digan. Sí, doctor Rafael Castañeda. Pues sí, sí tenemos preguntas. Vamos a ver, están muy, muy interesantes. Este, le leo la primera que me parece muy interesante. Hay algunas que son muy, muy parecidas y voy a tratar de, pues, de englobar algunas preguntas, ¿no? Por ejemplo, esta dice, quizá más adelante lo vas a comentar, pero bueno, vamos a ver. Eh, ¿Cómo influyeron las ideas ilustradas y los movimientos independentistas en la apertura del acceso educativo para las mujeres? Ujú. Bueno, pues una muy buena pregunta. La figura de la maestra va a ser en la época de la Ilustración, cuando surja. Pero la maestra, entiéndase, como una instructora de la enseñanza de primeras letras, no de la educación superior. Es decir, en la Ilustración, vamos a decirlo, siglo XVIII, en todo el mundo occidental, Europa occidental, Alemania, Inglaterra,
Francia, España y por supuesto la América en su conjunto, Brasil y toda la América española, va a haber una necesidad de decir, tenemos que avanzar como sociedad, tenemos que buscar el bien común y para ello tenemos que tener una economía próspera, pero no podemos tener una economía próspera cuando en España me hablan el gallego, el catalán, en Italia me hablan varios dialectos, en América hay cientos de lenguas, no podemos comunicarnos, entonces vamos ahora sí a ser universal, bueno, universal no, a dar educación básica, o sea, enseñanza de primeras letras, por primera vez en la historia a todos los sectores populares o sociales. Es decir, en la ilustración se le abren las puertas para la enseñanza de leer y escribir gratuitamente a niños y niñas, indios, mulatos, negros, castas en general, por primera vez en la historia. Porque antes se enseñaba a leer y escribir a aquellos que sobre todo eran españoles o con ciertos recursos económicos. Los jesuitas a veces hacían excepciones, ¿no? Entonces cuando se hacen estas escuelas de primeras letras, se divide la enseñanza de leer y escribir, es decir, se hacen escuelas de primeras letras para niños y para niñas. Y entonces va a surgir también la figura importante de la maestra. Ya había maestra, de la maestra para los colegios de enseñanza de primeras letras de las niñas. Es decir, que nosotros a finales del siglo XVIII y todo el siglo XIX vamos a tener una serie de muchas fundaciones de estas escuelas. No son colegios. El colegio entiéndase como una educación superior. Escuelas entiéndase como enseñanza de leer y escribir. Entonces, la figura femenina es bien importante en la enseñanza de primeras letras y faltan muchos estudios al respecto, ¿no? Fíjense que en una serie de documentos de los salarios que se les paga a las maestras en el Estado de México, principios del 19, ¿no? Ganaban más que los maestros. ¿Saben por qué? Porque tenían que dar clases en varios municipios porque no había tantas maestras. Entonces estaban en este y en este y en este, o daban en uno solo, pero acudían de varios municipios y tenían más estudiantes mujeres, porque no había tantas maestras, entonces su salario tenía que ser más alto. Sin embargo, seguimos sin saber mucho de ellas, pero sí la ilustración fue clave. Esto, insisto, para las escuelas. Los colegios, eso, la educación superior, como lo dije, va a ser hasta mediados del siglo XX. Y bueno, con eso respondo, profesor Hernández. Muy bien, doctor. Otra pregunta muy interesante que me parece, hablando igual de esta cuestión de las mujeres. La pregunta es, ¿hubo resistencia social o política al acceso de las mujeres a la educación durante este periodo de transición? O sea, el periodo más bien de transición del virreinato a la época independiente. En general, en todo el mundo occidental, eh, era impensable que las mujeres entraran a la educación superior. Entonces, ni siquiera podemos hablar de resistencia porque tampoco las mujeres se están planteando entrar a la educación superior, ¿no? La estación femenina en su historia de la educación tiene otra trayectoria, digamos, otra evolución. Sí, por supuesto, digamos, la ilustración es un parteaguas porque le va a abrir otros espacios a la mujer, la va a visibilizar más. eh, Va a haber, por ejemplo, en estos momentos varias mujeres con sus propias bibliotecas particulares, pero obviamente estamos hablando de mujeres pudientes, ¿no? Marquesas, duquesas o viudas, ¿no? Pero que haya una demanda para entrar a la universidad y que le hayan planteado a las autoridades de la monarquía española, francesa, británica, no, no, seguía, es que estamos bajo una sociedad patriarcal. Todavía estamos bajo una sociedad patriarcal, pero que se está buscando, obviamente, romper desde hace algunos años, décadas, por supuesto, pero en este momento no existe tal posibilidad y por tanto no podemos hablar de una resistencia para nada, ¿no? Eso no quiere decir que no hubiera mujeres que supieran leer, que estuvieran preparadas, por supuesto que sí, ¿no? Pero en una educación universitaria o superior no hay ni el mínimo atisbo
en este momento en el mundo occidental, no en México, no en España, en el mundo occidental. Entonces, todavía estamos, digamos, lejos de ello, ¿no? Hay muy buenas preguntas, doctor, hay muy buenas preguntas. Vamos con la siguiente. ¿Qué tipo de educación recibían las mujeres en el virreinato y cómo evolucionó ese modelo en el México independiente? La educación, obviamente, en las escuelas de primeras letras era leer y escribir, pero las mujeres, digamos, de estatus medio y alto, se les enseñaban los buenos modales, pero esos buenos modales son modales femeninos también, ¿no? La cocina, eh, el tejer, ¿no? El saberse comportar, el ser prudente, ¿no? Que hoy esos modernos modales, digamos, pues diríamos que son muy machistas, ¿no? Pero era lo que se enseñaba, digamos, en estos espacios corporativos, ¿no? Incluso en los beaterios o las mismas monjas se les enseña eso, ¿no? Eh, Sin embargo, sí tenemos algunas mujeres que al momento de aprender a leer y escribir, se van a ocupar en ciertos oficios, ¿no? En ciertos oficios muy prudentes, muy discretos, pero que pues van a ser recaderas, por ejemplo, ¿no? Entonces, si hablamos de las mujeres del común, tenemos mujeres indígenas, mulatas, que al saber leer van a ser recaderas o van a escribir cartas, ¿no? Entonces, la educación en la transición al México independiente no va a cambiar todavía mucho. Es como si yo les digo, vivimos una transición política, ¿no? Importante, más allá de las fobias o del amor, digamos, que pueda surgir fobia o antifobia a la 4T, ¿no? Y uno diría, hay muchas cosas que no hay un antes y después, sino continúan. Ya sé que no podemos comparar esto con la guerra de la independencia y un cambio de régimen, pero la Iglesia Católica, ¿sí? No cambió en nada de la transición de la colonia al México independiente y era lo que dominaba en la educación y en la mentalidad y en las tradiciones y en el patriarcado. Luego entonces no hay mayor cambio en las costumbres, en el modo de pensar para este momento. ¿Cuándo puede venir el cambio? Por supuesto que con el porfiriato se van a institucionalizar por primera vez lo que serían ya las primarias, ¿no? Y ahí pues va a estar más fuerte o ya la mujer como maestra. Y a finales del 19 y ya a principios del 20 empiezan a surgir las escuelas normales, donde ya va a haber formación de maestras, ¿no? Por supuesto de maestros también, ¿no? Pues ahí podríamos decir que las normalistas van a ser las primeras mujeres preparadas, ¿no? Eso es importante, es una historia que se está haciendo, eh, pero falta por hacer, ¿no? Pero esa sería mi respuesta. Pero en la transición al México independiente no hay nada. Puse el ejemplo de la 4T porque nos imaginamos que la transición va a cambiar muchas cosas y hay cosas que muchos cambios son muy lentos, ¿no? Entonces, no es un cambio de un antes y después. Ayer no podíamos aprender esto y ahora sí, eso no existe. Ahora, sí hay que decir que en la ilustración hay una evolución en la educación, se empieza a enseñar más ciencias, más álgebra, más matemáticas, más física, más historia, más literatura, se empieza a enseñar más a través de las enciclopedias que empiezan a llegar y menos a través de los sermones, de las vidas de santos, etc., etc. Eso sí, es decir, empieza a haber un progreso lento de secularización de la enseñanza, que eso quiere decir como respuesta a una enseñanza muy religiosa. Eso sí va a pasar y por supuesto hombres como mujeres están involucrados en ello, ¿no? Ya. Muy bien. Hay algunas preguntas que ya no las leeré porque ya con los comentarios que has hecho las he resuelto, pero hay tres últimas preguntas que te vamos a hacer para continuar. Me parecen que son interesantes porque tiene que ver con cómo has presentado. Mira, por ahí nos pusiste una tabla del sueldo del portero,
y del rector, ¿no? Pero, Ujú, por ejemplo, ya que hacen una pregunta interesante, ¿cómo era el pago a los maestros en los seminarios? Ese es uno. Dos, ¿trabajar en los seminarios daba prestigio o algún reconocimiento social? ujú, Y la última pregunta dice, dentro de tus investigaciones, ¿cuántas bibliotecas eh, conoció en los seminarios conciliares? ujú. Con esas Ah, tres para finalizar y pasamos a... en general, el maestro tiene un buen salario. Por supuesto, el rector es el que va a tener mucho mejor, pero el maestro tiene un buen salario. Sin embargo, conforme va bien, ahora sí que en la transición al México independiente y en el proceso de secularización, las nuevas materias como derecho, no derecho canónico, sino leyes, como el álgebra, como dibujo técnico, por supuesto idiomas, ¿no? Y no me refiero a idiomas, idiomas naturales, el maya, el zapoteco, sino idiomas como el francés, el griego, etc., etc., van a ser mejor pagados porque son más difíciles de encontrar respecto a un profesor de teología o de gramática, ¿no? Entonces, eso sí va a ocurrir, pero en general reciben un buen salario. Pero, por ejemplo, en la guerra de independencia, pues bajan, y ahorita lo vamos a ver, bajan en algunos seminarios los ingresos económicos por obvias razones, en algunos seminarios, no en todos. Entonces tienen que prescindir de ciertos profesores de ciertas materias y van a privilegiar a otros, ¿no? O sea, decir, bueno, nos quedamos con esto. ¿Esto de qué dependerá? De la región donde estemos. Por ejemplo, el Colegio de Guanajuato, que ahí no hay un seminario conciliar, sino es el Colegio de la Congregación del Oratorio de San Felipe Neri, él dice, no tenemos dinero porque está la guerra de independencia, pero va a seguir el profesor de dibujo técnico. Claro, es Guanajuato, son minas. Necesitamos dibujo técnico para los planos de las minas. Necesitamos dibujo técnico para diseñar la ropa, ¿no? Entonces, ahí va, depende de la región, ¿no? Trabajar en seminarios había un prestigio muchísimo, muchísimo, muchísimo. Son catedráticos de entrada. Y no solo son profesores o catedráticos del seminario, como también algunos son curas, dan sermones en las principales iglesias, ¿no? Pues imagínense que el de Oaxaca, cuando es la fiesta de Nuestra Señora de la Soledad, que es la patrona de Oaxaca, le hablan al rector del seminario que vaya a dar la misa. O sea, eso te habla de un prestigio. No va el profesor, el catedrático, va el rector. Pero cuando son otras iglesias de Oaxaca, le hablan al profesor X o Y que vaya, ¿no? Entonces, claro que hay un prestigio en estos catedráticos que además hacen otras labores, otras se dedican a otras cosas además de la de enseñanza, ¿no? A dar sermones o a dar otras clases en otros colegios, a veces de de las órdenes regulares, ¿no? O de los nuevos colegios que surgen en el México independiente, ¿no? Donde también la iglesia tiene que ver. Entonces, ahí, por supuesto que hay mucho prestigio. Los de las bibliotecas, es una pregunta muy importante porque la figura del bibliotecario, eso no lo dije, va a tener mayor relevancia. Miren, desde la invención de la imprenta podemos fechar también la invención del bibliotecario. No es que antes no hubiera, pero digamos ya de manera formal, ¿sí? Pero ¿cuándo tiene mayor importancia el bibliotecario? Cuando expulsan a los jesuitas. ¿Por qué? Porque se quedan las bibliotecas de ellos. Y entonces hay una redistribución de las bibliotecas. ¿Qué dice el rey de España? En las ciudades donde hubo colegio jesuita y haya universidad, las bibliotecas de los jesuitas irán a la Real Universidad. Pero en las bibliotecas de jesuitas donde no haya Real Universidad, irán a los seminarios conciliares. Eran tan ricas algunas bibliotecas de los jesuitas que no podía abastecerse, o sea, no podía darle cabida un seminario conciliar. Tenía que repartirse entre la biblioteca del obispo o del obispado, la biblioteca episcopal, una biblioteca que sea franciscana o dominica, ¿no? O agustina, ¿no? O de los juaninos, etc. Y además el seminario conciliar. Entonces, eh, 1767 hay una redistribución de estas bibliotecas que eran de los jesuitas
y pasan a los seminarios conciliares, a las universidades, ¿no? A la Real Universidad de México y de Guadalajara. Y la de Guadalajara se funda a finales del 18, y entonces se van a enriquecer mucho estas bibliotecas de los seminarios conciliares, como también de las universidades, ¿no? ¿Cuáles fueron las más importantes de las bibliotecas? La de Puebla, la de Guadalajara, la de México, la de Durango, impresionante la de Durango, y ya en menor medida Morelia, ¿no? Quizá Yucatán, ¿no? Y quizá de las más pobres, la de Monterrey, porque es el último seminario en fundarse, ¿no? Pero bueno, eso es lo que puedo decir, ¿no? Entonces, ¿continúo? Continúa, sí, continúa, doctor, para ahorita. Bueno, les voy a hablar como lo dijo el profesor Indalecio al principio. Fíjense que el monopolio para titular a los estudiantes lo tenía la Real Universidad. Es decir, vamos a imaginar que el monopolio para el examen de titulación lo tiene Ciudad Universitaria. Es decir, yo estudio en la FES Acatlán, en la FES Aragón, en la ENES Morelia, acabo mis estudios y tengo que ir a hacer mi examen a CEU. Y solo la ciudad universitaria puede expedirme el título. Quizá así fue en sus inicios. Bueno, eso pasa con la Real Universidad de México, que la Real Universidad de México es la única autorizada por la monarquía española en otorgar el título de bachiller, de licenciado, de doctor. Es decir, todos los seminarios que están, ya lo vimos en el mapa, los estudiantes al momento que acababan sus estudios de bachillerato, viajan a la Ciudad de México a hacer su examen y obtener su título. Todos, ¿no? Y entonces yo me encontré un expediente en el archivo de Guadalajara sobre un viaje de los estudiantes de Guadalajara en 1708 a la Real Universidad. Y le puse el viaje esperado. ¿Por qué el viaje esperado? Porque me imagino que es un viaje esperado por ellos. ¿Por qué? Porque es el viaje para la titulación. Uno. Dos, quizás sea el primer viaje en el que conozcan la Ciudad de México. Tres, es un viaje colectivo con otros estudiantes, lo cual lo vuelve peligroso. Peligroso en el sentido de que si ustedes han hecho excursiones o prácticas de campo, o como se diga, ¿no? Eh, saben la responsabilidad que llevamos y saben que estos chicos al momento de salir de la ciudad o salir simplemente de la preparatoria o del plantel, uff, ¿no? O sea, es como que quieren comerse el mundo, pues, ¿no? Pues no fue tan diferente en 1708 cuando unos estudiantes, pues digamos que van a la Ciudad de México para, pues para obtener el grado de bachiller, ¿no? Voy a intentar no leer, ¿no? Para que sea más interesante, ¿no? Bueno, aquí es donde encontré el expediente eh, en ese momento, ¿no? Esta es la universidad donde iban ellos, ¿no? Para obtener el grado, como les dije, ¿no? Porque pues la universidad tenía estos privilegios, ¿no? Además, debo decirles que en el siglo XVIII ya la mayoría de los cargos eclesiásticos y civiles, ¿no? Ya tenían, digamos, ya la mayoría tenía un grado universitario, ¿no? Entonces la universidad era la única. Pues la narración de este hecho señala que el bachiller don Manuel Garrido de Rivera salió junto a 100 estudiantes con destino a la Real Universidad, ¿no? Para que se graduaran de bachiller en la Facultad de Filosofía. Estos alumnos eran de merced, o sea, becarios, y otros eran porcionistas. Eh, Garrido iría a cargo, ¿no? En representación del vicerrector, ¿no? Además de llevar toda la documentación, llevaban dinero, ¿no? Así como lo necesario para el camino. Por ejemplo, todo el avío de chocolate, azúcar, bizcochos y demás. Eso llevan para el viaje, ¿no? Eh, pero el dicho bachiller don Manuel Garrido, a pesar de que tener el honor de ser responsable, se portó, según los testimonios, cito, con tan poco miramiento a su correspondencia que, entre otras cosas, pasó a poner manos violentas en uso de dichos colegiales, que fue el otro bachiller don José Abas de menores órdenes, ¿no? Es decir, lo echó en el suelo y le puso la rodilla encima, le jaló de los cabellos con las dos manos y le dio de guantadas y calabazadas, sacándole sangre, lo hirió, aunque levemente, junto a uno de sus ojos. Le sacó asimismo un cuchillo de la cinta con que hizo demostración de quererle acometer
delante de los colegiales. Esto fue en Undameo, es decir, ellos ya habían avanzado la mitad del camino, salieron de Guadalajara, pasaron por Jocotepec, Mazamitla, Jiquilpan, Tarécuaro, Charapan, Pátzcuaro, y en Undameo, ajá, ahí es el pleito, ¿no? No solo eso, sino además hubo palabras indecentes, ¿no? Pero no todo acabó en esto. El destino de ellos, como ya dije, era titularse en la Real Universidad, pero se iban a hospedar aquí, en el convento de Santo Domingo. Hoy todo el mundo lo ubica en la Plaza Santo Domingo, en el centro de la ciudad, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió realmente? Bueno, pues resulta que sucedió que Garrido vio que otro estudiante estaba tomando chocolate y le dijo, ¿usted por qué toma el chocolate? Y él le dijo, este es mi chocolate. No, es de todos. Supuestamente el colegial dice que Garrido confunde y piensa que el chocolate que está tomando este estudiante es de la colectividad, ¿no? Pero no, era el de él, ¿no? Entonces, obviamente, pues digamos que hubo insultos, se apedrearon, ¿no? Repito, el que iba a cargo, pues digamos, lo tiró al suelo, le pegó, etc. Pero la situación no paró ahí, ¿no? Resulta que al llegar a la Ciudad de México, Garrido, quien iba a cargo, se apartó de ellos y se fue a hospedar a una casa particular y dio grande nota de su persona, pues anduvo en traje, digamos, de laico, o sea, se quitó la vestimenta de colegial. ¿Cuál es la vestimenta de colegial? Sería esta, ¿sí? O sea, cuando llega a la Ciudad de México, el que va a cargo se quita esta vestimenta y sin los hábitos clericales, ¿no? Se puso otra vestimenta, ¿no? Déjame, voy otra vez al mapa. Se puso otra vestimenta, que sería, pues, bueno, ahí la descripción, ¿no? Usó vestido corto, capa de color de carro de oro, con vueltas de felpa azul, franjón de oro, hebilla de empeine en los zapatos sobre dorada, con trencilla negra y hebilla de oro sobre dorada en el sombrero, chupa de seda negra, descubierto el pecho con encajes que salían de la camisa, con este traje y abierta la corona, anduvo día de día en dicha ciudad por las calles públicas. No solo eso, profesores, profesoras, frecuentó las rejas de las monjas. Imagínense qué escándalo. Fue a las casas de las mujeres viciosas. Por eso le puse la fragilidad masculina. Es decir, se puso guapo este personaje que iba a cargo. Y se puso guapo. Y entonces cuando ya regresa después de unos días, con los otros colegiales que ya ya eran bachilleres, ¿no? Pues ellos dicen, nos da mucha vergüenza como tu comportamiento. Y él dice, en la Ciudad de México no es como Guadalajara. Aquí la gente no se anda fijando en uno, supuestamente, ¿no? Al regresar a Guadalajara, por supuesto que se entera el rector y por supuesto que le quita la beca y lo corren, ¿no? El que iba a cargo. Entonces, estoy haciendo una síntesis de este caso de chismorreo, de, pero más allá de eso, refleja cómo la vida estudiantil no ha cambiado mucho, ¿no? Es decir, hay una fragilidad, hay tentaciones, ¿no? Hay una disciplina que se relaja, hay golpes, ¿no? Y bueno, hay el qué dirán, todo esto, y también hay consecuencias en su conducta, ¿no? Entonces pasó en 1708 en camino a la Ciudad de México ese testimonio, y bueno, pues aquí, digamos, paso a otro tema que tiene que ver cómo viven los seminarios conciliares, la guerra de independencia. Voy a poner solo unos testimonios, ¿no? Para darnos una idea. Ya nos falta poquito tiempo, no se me espanten, 10 minutos acabamos. Por ejemplo, María Antonia Pérez es de Guadalajara, madre del colegial José Julián Martínez del Campo, escribe una petición al obispo de Guadalajara para que su hijo no abandone los estudios. Todo esto es en la década de la independencia, de la guerra de independencia. Ella era vecino del pueblo de Tepatitlán. Sin embargo, debido a los robos que en su aldea se suscitaron a causa de estar su esposo de avanzada edad sirviendo en las tropas de nuestro soberano, o sea, realista, ahora se veía obligada a residir en la ciudad de Guadalajara. Además, tenía otras 6 niñas doncellas que vivían con ella.
por tal razón suplicaba a las autoridades del colegio que la admitieran de pobre, o sea, a su hijo, para que sostenga y no corte el curso de su inclinación a las letras. Es decir, aquí hay un ejemplo de las maternidades. Las maternidades frente a un suceso como la Guerra de Independencia que está pidiendo, fíjense que pasé por esto y esto, por favor, rector, dele una beca a mi hijo, ¿no? Para que no interrumpa. Don Zacarías Novela, oriundo del Real de la Blanca, Alcaldía Mayor de Charcas, esto es por San Luis Potosí, el norte de San Luis, pero le pide al Seminario de Guadalajara también lo mismo. Él es colegial del Seminario de Guadalajara, del señor San José, señaló que se ha sostenido por espacio de 2 años en este colegio, pues desea tomar el estado eclesiástico, o sea, ser cura. Pero después de haber sufrido a causa de esta azarosa insurrección muchos quebrantos, insurrección obviamente se refiere a la guerra insurgente, se encuentra sin recursos para seguir estudiando y se ve obligado a desistir de su carrera. Por ello acude a la piedad del corazón del obispo para que le conceda una beca. Finalmente, Juan Nepomuceno Ibarra, quien había estudiado dramática y comenzaba los estudios de filosofía, pero tuvo que presentarse de soldado en el regimiento de Toluca, o sea, un colegial. Por tales motivos, también suplicaba al obispo, por favor, que le concediera una gracia y una beca, y añade, con que yo quisiera explicarle y decirle todo lo que mi corazón decía, pero no mi mente no me lo permite, y quizá quiera Dios surta efecto mi suplicatorio. En fin, esto, ¿no? Mientras tanto, en Durango, lo que tenemos es que en 1815 la provincia de Durango se ha mantenido toda fiel y todas las demás internas lo han sido, o sea, toda la región, a excepción de una pequeña parte de ellas, pero de los jóvenes que se hallaban en México por causa de estudio, me causa que ciertamente varios han abrazado el partido de la sedición. O sea, el rector del seminario, el obispo de Durango dice, perdón, que los que se fueron a México a estudiar, algunos sí están en la sedición, o sea, en el bando insurgente, ¿no? Y dice, lo que muy probablemente no hubiera sucedido al lado de sus familias aquí en Durango, bajo los principios de fidelidad que ellos mantienen ilesos y lejos de la seducción que han corrido por esos lugares desgraciados, ¿no? Bueno, otra vez las cuentas. En Monterrey, ¿qué creen? La guerra de independencia ni se enteraron, ¿no? O sea, todo funciona muy bien. ¿Por qué lo sabemos? Porque de estas cifras resulta a favor de estas cifras 440 pesos, es decir, tuvo a favor el ingreso del seminario en 1815, 440 pesos. A favor, o sea, le sobró dinero, pues, ¿no? Entonces, no, en Monterrey todo bien. En cambio, en México, vean las entradas y salidas, bueno, lo que, digamos, lo que recibía y lo que se gastaba, ¿no? En el Seminario de México, de la Ciudad de México, y vean, pues, cómo aquí sí tenemos ciertos gastos, ¿no? El que está en amarillo se ve como 1813 ya empieza a bajar el ingreso total, ¿no? Entonces, empezaron en 1810 con un ingreso de 43,000 pesos y en 1813, 27,526, ¿no? O sea, bajó muchísimo, ¿no? ¿Por qué? Por efecto de la guerra insurgente. Bueno, hasta aquí mi parte de la guerra insurgente, pero fíjense que la historia de los seminarios conciliares también es la historia, digamos, pues de la comida, ¿no? No la hemos hecho, hay que hacerla, la sabemos también por las cuentas, ¿no? Gracias a las cuentas tenemos esta lista de 1802 de los dulces que entregó el señor mayordomo del Colegio Seminario de Guadalajara para los aguinaldos de este año. Tenemos una historia cultural de la comida, de los dulces, el jamoncillo de leche, el fresadillo de coco, el caballito de ángel, las panochitas de agua de azar, la caca de niño, vayan ustedes a ver qué será eso, pero hay que investigarlo. Camote cubierto, frutas cubiertas, calabacete entre fino, calabacete en figuras, huevito de faldirreguera, ancías finos, colación gorda y delgada, canelos y almendrón, una barra de turrón, esa sí se me antojó, y 30 barras de turrón, etc., etc., ¿no? Seguramente, profesores, profesoras, pudo haber sucedido que esta repartición de aguinaldos o de dulces era en alguna fiesta del seminario o también como premios a algunos estudiantes, ¿no? Bueno, ya casi para concluir, obviamente termino con la parte, diríamos nosotros, nadie nos escucha, más importante, ¿no? Con los profesores. Es decir,
Las seminarios conciliares en general iniciaban con las cátedras de latinidad, retórica, teología y filosofía, ¿no? Y las de derecho canónico y derecho civil se fueron incorporando precisamente con la Ilustración, ¿no? Bueno, correspondió al arzobispo Lorenzana fundar la Cátedra de Cánones en 1769 y también en 1786 se funda por primera vez la Cátedra de Leyes en la Ciudad de México con los seminarios. Ahí empieza una evolución en la enseñanza, la secularización. Es decir, ya vamos a enseñar derecho, ¿no? Y por eso muchos estudiantes se forman en derecho ahí y van a ser los futuros abogados, no solo ahí, sino en Monterrey, en Durango, etc., en Guadalajara, en Puebla, ¿no? Eh, entonces ya sabemos que forman tanto sacerdotes como también a laicos, ¿no? Eh, Otra de las cátedras que se enseñaban eran las lenguas indígenas, por ejemplo, sobre el proceso de fundación del Seminario Conciliar de Antequera, Oaxaca. Fíjense que el monarca mandó a la Real Audiencia de México en 1670 para que informara sobre la pretensión que tenía el obispo de esta diócesis. Un año después, o sea, de fundarse, ¿no? O sea, quería saber cómo iban la situación, la situación para fundar este seminario en Oaxaca. Entonces, un año después, la audiencia señaló que no debería haber duda que en caso de fundarse este colegio seminario en Oaxaca, dice, lo principal que debería atender eran las cátedras de idiomas de los naturales de aquellas provincias, que son diversísimas, pues había pocos ministros que podían ejercer bien su tarea a falta de este recurso, y añadían que en ninguna manera se pusiesen cátedras de cánones y leyes, porque en las que se leen en esta universidad hay más copia de legistas y canonistas de lo que necesita esta Nueva España, y cada día crecen con excesos. Es decir, en esta regionalización de la evolución de la historia de la educación, ¿sí? Tenemos que entender que hay ciertos territorios o regiones donde la enseñanza de la lengua indígena es o fue o sigue siendo prioridad, como Oaxaca, como Chiapas, como Michoacán, etc., etc., ¿no? Bien, se funda, por ejemplo, la Cátedra de Leyes en el Seminario de Durango y también de Monterrey. Vamos a leerlo de Monterrey. El último colegio tridentino novohispano a fundarse fue el de la ciudad de Monterrey en 1793. Fíjense, el Congreso de la Unión, el 13 de octubre de 1823, aprobó la solicitud. Los capitulares procedieron a la instalación y a la apertura solemne de las cátedras de ambos derechos en el Seminario de Monterrey, el 19 de enero de 1824. Por esta razón, en la historiografía regional, en la historia regional y en la historia de la Universidad Autónoma de Nuevo León, el Seminario Conciliar de Monterrey es considerado la cuna de su universidad y de la Facultad de Derecho en la misma. Es decir, los seminarios conciliares, hay una contribución a la historia de la educación en México que debe valorarse. A nivel regional hay avances, los de Monterrey la valoran como incluso su cuna de su universidad, pero por supuesto que han aportado a la historia de la educación en México eh, eh, en general, ¿no? Y bueno, ya nada más con esto, pues son los colegios seminarios donde hubo la enseñanza de lenguas indígenas y de derecho. Lenguas indígenas, Oaxaca, Chiapas, México, por supuesto, Puebla, y derecho en Puebla también, Guadalajara, México, Mérida, Valladolid, Durango y Monterrey, ¿no? Bueno, ya estoy terminando los archivos históricos que se consultaron para esta investigación un comercial, en junio sale un artículo mío sobre el papel de los bibliotecarios en la revista de la UNAM, que publica históricas de la UNAM, en la revista Estudios de Historia Nueva Hispana, sobre el papel de los bibliotecarios, ¿no? Entonces, de los seminarios conciliares, por si lo quieren leer. Lo siento, tenía que echarme el comercial, ya estoy terminando, si no me echo yo, digamos, el comercial, ¿quién se lo va a echar, no? Bueno, los archivos históricos que he consultado para esta investigación: el Archivo General de la Nación en México, Ciudad de México, el Archivo General de Indias en Sevilla, el Archivo Histórico del Arzobispado de México en la Colonia Roma, en la Ciudad de México, el Archivo Histórico de la Arquidiócesis de Durango, en el centro de Durango, el Archivo Histórico Diocesano de San Cristóbal de las Casas. Después de la pandemia y a partir de junio de 2021, ya con Proyecto PAPID, el Archivo Histórico del Arzobispado de Yucatán, el Archivo Histórico del Instituto Dominicano de Investigaciones Históricas, que está en Querétaro, el Archivo Histórico de la Arquidiócesis de Monterrey, el Archivo Histórico de la Arquidiócesis de Guadalajara, el Archivo General del Estado de Oaxaca, el Archivo Histórico del Seminario Pontificio de la Santa Cruz de Oaxaca, la Biblioteca Francisco de Burgoa, Fondo Notarios, Oaxaca. Y ahí lo dejamos. Muchas gracias.
muy bien, doctor. Fíjate que ahorita que mencionaste sobre tu comercial, eh, fíjate que hay una pregunta que dice así, por la importancia de los bibliotecarios, ¿participaban en el desarrollo curricular de las profesiones o carreras que se impartían en ese periodo? Otra vez, por favor, por favor. Sí, sí, claro. Eh, por la importancia de los bibliotecarios que estás mencionando, si ellos participaron en la elaboración curricular de las profesiones o de las carreras que se impartían. Ah, ya. Ujú. Gracias. ¿Quieres que Ujú. juntemos tres o mejor? Sí, mira, ahí va. No sé, no me acuerdo si la resolviste, perdón, si la comentaste. Trabajar en los seminarios daba prestigio. Sí, ya Bueno, la comenté. así, ¿verdad? Ya sé, ya. Otro sería, ¿qué instituciones o espacios educativos comenzaron a brindarse para las mujeres? eh, Obviamente ya estamos hablando del siglo XIX, ¿no? O Ujú, XX. ujú. Otra, hubo mujeres educadoras o pensadoras que marcaron un parteaguas en la etapa que estamos mencionando. Ujú. Muy bien. Ujú. Mm. Bueno, sí, los bibliotecarios, bueno, muchas gracias por las preguntas. Si los bibliotecarios, digamos, colaboraban en el diseño, vamos a decirlo así, curricular o de las profesiones, no, el bibliotecario, debo decirles que tiene la máxima confianza del rector y solo arriba del bibliotecario está el rector. El bibliotecario incluso puede negarle el préstamo de libros a los catedráticos o puede, digamos, también decirle, no te lo puedes llevar a tu habitación, profesor catedrático, el libro tal, ¿no? Es decir, tiene una autoridad importante. Lo que sí pues, sucede es que hay un diálogo entre el catedrático y el bibliotecario. Tenemos casos como en Yucatán, donde el catedrático pide o le da una lista de libros que se tienen que comprar al bibliotecario y él lo pasa al rector. Eso sí pasa, pero no que él tenga, digamos, una especie de diseño. Lo que sí hace el bibliotecario, y lo hace hasta la fecha, es que esos libros que están duplicados, ¿no? O que tienen en demasía, los donan a otros espacios educativos, ¿no? Porque para no repetir, para no tener tantos repetidos y también para el espacio. Eso también llegó a pasar, o lo llegan a vender, ¿no? Entonces, pero sí, no participan, digamos, en el diseño. Las mujeres, ¿qué instituciones educativas? Yo creo que una de las primeras son las escuelas normales, ¿no? Finales del 19 y principios del 20. En un seminario de la UAM Iztapalapa, ahí participo en ese proyecto precisamente sobre mujeres normalistas, ¿no? Pero sobre todo las profesoras normalistas estamos trabajando eh, y ya tenemos una base de datos de muchas profesoras, ¿no? Y lo que les puedo decir es que son profesoras muy longevas, o sea, que duran en el cargo 40 hasta 60 años de profesión, ¿no? Como profesoras normalistas. Y todo esto entre el porfiriato e inicios del siglo XX. Eh, Algunas son viudas, etc., etc., pero sí es bien interesante y yo creo que ahí está uno de los caminos a explorar para conocer a estas mujeres, ¿no? Estas mujeres, digamos, que se dedicaron a la enseñanza. Si tenemos historias de mujeres educadoras y que hayan sido un parteaguas, yo creo que sí tenemos, pero no se ha hecho, o sea, está por hacerse. Es, digamos, difícil por las fuentes, pero sí se puede hacer, porque yo, en este ejemplo que les puse de que una profesora en el Estado de México, eh, bueno, en unos municipios del Estado de México, a principios del siglo XIX, bueno, 1830 por ahí, que ganaba más, te dicen qué pueblos está dando clases, ¿no? Entonces yo creo que ya nada más esa profesora que sea la única mujer que esté dando clases, ya se vuelve un parteaguas, ¿no? Lo que seguiría es saber más de esta profesora, o sea, buscar más en los archivos. No se ha hecho porque la evolución también de cómo se hace historia es empezar por estadísticas, cuántos profesores hubo, profesoras, quiénes eran, ¿no?
Y la siguiente es bajar la escala y empezar a, pues, a reconstruir pequeñas biografías de estas profesoras. Ya se está haciendo en el CIESAS, hay un libro por ahí digital, me parece, que ya empiezas a rescatar pequeñas biografías de profesoras, mujeres, pues. Pero todavía falta mucho. Entonces, por supuesto que hubo un parteaguas, estoy seguro, pero hay que rescatarlas con nombre y apellido. No es fácil como ya desde la investigación, no es tan sencillo porque muchas veces la figura femenina a veces ni se le nombra como figura femenina, y cuando se le nombra, a veces tampoco se nombra se enuncia todo el nombre de la profesora o de la maestra, sino solo la profesora, la maestra, y ya, ¿no? Entonces tenemos que a veces tener suerte de que en otra documentación sí se mencione su nombre, y que este nombre no sea tan común para poderla localizar en otros archivos. Entonces tenemos que hacer combinación de fuentes para reconstruir pequeñas historias. Pero en eso está la historiografía, o sea, sí está en ello, y yo pienso que en los próximos 5 años habrá buenos resultados, porque hay en varios espacios de investigación que están haciendo eso. Quizás las últimas preguntas, doctor. Primera pregunta nos hacen es sobre la fotografía que tenemos en pantalla, que dónde es, nos mencionan en dónde es esa. Otra es acerca de si hubo un tiempo que para obtener el grado de bachiller se les hacía el examen o se les hacía un examen de conocimientos. ¿Siempre ha sido así? Preguntan si siempre ha sido así o se pedía una tesina. eh, ¿Cómo era nos mencionan que cómo era cómo se obtenía el grado de bachiller, si hubo algunos cambios después de la cuestión si fue un examen o una tesina. Ujú. Y la última pregunta es, ¿se les permitió a las mujeres dar clases de ciencias duras sin problema? ¿O hubo una resistencia para que ellas dieran ese tipo de clases? Ujú. Esas Mm, son las preguntas que tenemos. Sí, primero lo que tendría que decir es que la imagen es de la Biblioteca Toribio de Medina, que está en la Biblioteca Nacional de Chile. ¿Por qué pongo esa imagen? Bueno, sí, la biblioteca es bonita, pero esta biblioteca, es decir, la biblioteca del Fondo Toribio Medina, que está en la Biblioteca Nacional de Chile, y que es la imagen que tienen ustedes, es la más importante en los fondos o en impresos no hispanos fuera de México. Es decir, fuera del país, la que tiene la mayor cantidad de impresos no hispanos, o sea, que se imprimen en México en el periodo colonial, es la Biblioteca Nacional de Chile. Entonces, cuando uno hace investigación y hay que buscar impresos, pues te vas al foto reservado en la UNAM, en la Biblioteca Nacional, te vas a varias bibliotecas de México, la Biblioteca de Antropología del INAH, ¿no? Y otras. Y además habría que ir en la medida de lo posible, pues a consultar esta biblioteca que está en Santiago de Chile. Por eso es que la puse, ¿no? Luego, sobre los bachilleres, ¿cómo se hacían tesina? No, no hacían tesina, era un examen oral, un acto de examen, pues, donde digamos, se comprobaban los conocimientos del estudiante. Sin embargo, la Real Universidad en el siglo XVIII, sobre todo en la segunda mitad, empieza a tener denuncias de los catedráticos de que todo es una parafernalia, de que todo está actuado, de que es una corrupción, de que los profesores catedráticos ya están arreglados, que son cuates. Entonces me da risa porque es como, lo vemos como hasta cierto punto sí, un poco actual, ¿no? Digamos, ¿no? ¿Sí? Entonces empieza a haber esas denuncias de que la exigencia académica está bajando, ¿no? Y que todo es entre cuates y para evaluar a los estudiantes, a ciertos estudiantes. Entonces es interesante, pero no hay examen, digamos, no hay una presentación de un trabajo tal cual. Quizá a lo mejor en el doctorado, pues sí, pero en bachiller y licenciatura no. Luego, sobre las mujeres cuando enseñan las ciencias duras, si hubo una resistencia, eso ya es segunda mitad del siglo XX.
y más que hubiera una resistencia, había una misoginia, ¿no? O sea, o la hay, ¿no? Desafortunadamente. Es decir, no eran bien vistas, ¿no? Fue difícil, pero se han ido ganando su lugar y también no hay que dejar de lado que al final la presidenta Claudia Sheinbaum viene de ciencias duras, ¿no? Eso también es algo, un dato que no se debe de omitir, ¿no? Entonces, no, eso es segunda mitad del siglo XX y casi les diría los años 70, ¿no? O sea, ayer, ¿no? En términos de la larga duración, ayer, entonces estamos todavía la historia de la mujer en la educación superior es muy, digamos, es muy reciente, eh, y también su historia como bibliotecaria, ¿no? Pero por supuesto que está teniendo una importancia muy fuerte, una presencia muy fuerte, pero sí, digamos, ya en el periodo colonial y el siglo XIX, sí puedo decir que no existe en la educación superior, ni mucho menos en ciencias duras, bla, 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 sino ya es segunda mitad del siglo XX, ¿no? En fin, eso es lo que puedo decirles. Muy bien, doctor. Pues nuestros participantes, bueno, los que están dentro de nuestro seminario, que ya son más de 200, pues muchos de ellos te mandan felicitaciones, te agradecen que hayas compartido este tema, eh, mucha satisfacción por el tema que nos has compartido, hablas de muchos detalles. Hay algunos de ellos que dicen que ya van a seguir, ahorita creo que por acá ya estás compartiendo tu contacto. Eh, ya muchos están interesados en leerte, esto que nos hablas del bibliotecario, están muy atentos en tus próximas publicaciones, que pues tienes bastante que habla sobre la cuestión de la educación, esto de los seminarios, te das tiempo para hablar de otro tipo de temas, pero pues la mayoría te está felicitando. Muchas gracias. Y pues ya no más preguntas, ya no hay más preguntas. Repito, hay algunas que traté de englobar, pero muy bien, muchas gracias, doctor, Rafael Castañeda García, doctora Marisol, le cedo este micrófono para que haga el cierre. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Vamos a proyectar su constancia en este momento. Un segundo, por favor. Aquí está. La Universidad Nacional Autónoma de México, Escuela Nacional Preparatoria, Plantel 9 Pedro de Alba, por parte de la Secretaría Académica, otorga la presente constancia a Rafael Castañeda García. A nombre de nuestra comunidad preparatoriana, deseo expresarle nuestro reconocimiento por impartir la conferencia Historia y Evolución de la Educación en México dentro de la primera emisión del Seminario Permanente Conocimiento, Género y Futuro. El día martes 13 de mayo de 2025. Por mi raza hablará el espíritu. Ciudad de México, 13 de mayo de 2025. Doctor Raúl Rodríguez Díaz, director. Ingeniero Pablo Dávila Silva, secretario académico. Muchísimas gracias por su participación, doctor Rafael. Muchísimas gracias a ustedes, gracias. Y gracias por la invitación. Y esperemos seguir en contacto. Estoy muy contento. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Les recordamos que estamos ya por finalizar nuestra primera emisión del seminario. Nos restan 2 sesiones mismas que les hemos enviado la agenda a su correo electrónico. Recuerden que para obtener la constancia tendrán que haber participado en las sesiones con un 80% de asistencia. Que tengan una excelente noche. Nos vemos el siguiente mes. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias. Bye. Bye.